Eso se denomina el rendimiento teórico, ¿sí? Es decir, en algunos ejercicios, a ver, voy a compartir, si es que tengo alguno acá de rendimiento, justamente el número 16 que resolvimos, que tiene, vamos a ver, bueno, esto tenía primero que determinar, el enunciado es este, ¿no es cierto? Y se mezclan 40 gramos de ácido sulfúrico con 20 gramos de hidróxido de sodio y se obtienen 26,13 gramos de sulfato de sodio, es el producto. Cuando a mí me dan los dos reactivos, bueno, tengo que ver cuál es el limitante sí o sí para hacer los cálculos, ¿no? Por eso se lo piden primero, además de hacer la reacción. Si tengo uno solo, no hay problema. Si tengo el dato de uno solo de los reactivos, no hay problema, con ese voy a trabajar. Pero si tengo de los dos reactivos, como en este caso tengo que determinar primero quién es el limitante. Es lo que hicimos acá, ¿no es cierto? Estos son los datos estequiométricos. ¿Sí? La reacción planteada igualada los datos estequiométricos. Y estos son los datos del problema. Determinamos quién es el limitante y con ese limitante calculamos cuánto se produciría. Esto que está acá es lo que se denomina el rendimiento teórico, ¿sí? El que yo puedo calcular en el papel, que digo todos los 20 gramos van a reaccionar con la cantidad necesaria de sulfúrico y van a formar 35,5 gramos de sulfato de sodio, a eso se le llama rendimiento real, teórico. Y el rendimiento teórico se considera que en la reacción el 100% de los reactivos se ha transformado en producto. ¿Qué es lo que está planteado acá? 35,5 gramos sería el 100% de la reacción. Pero en el problema nos dice que se ha formado 26,13 gramos. Ese es el rendimiento real. ¿Sí? Entonces, la forma de calcular cuál es ha sido el rendimiento de las reacciones, plantear el rendimiento, qué porcentaje es lo que se ha obtenido partiendo del 100%. Entonces, en general, el rendimiento sería la relación entre el rendimiento real sobre el teórico por 100. ¿Sí? Rendimiento real sobre el rendimiento teórico por 100. Es una forma de calcular. Me va a dar cuál es el rendimiento, el porcentaje en rendimiento. Cuando hablamos de rendimiento real y teórico, nos estamos refiriendo a las masas en este caso, ¿no? 26, si 35,5 gramos, el 100%, al 100% la reacción, 26,13 gramos se obtuvieron a partir de que el 73,6% de los reactivos se convirtieron en productos. ¿Sí? Es decir, que además de que había uno que era limitante, que limitaba la reacción, esos 20 gramos no alcanzaron a todo transformarse en producto porque hubo algo en el camino que evitó o, digamos, intervino y no permitió que se produjera el 100% de producto. ¿Se entiende, Tela? ¿Tela era la que me planteaba? ¿Mm? Sofi, sí, sí, se entiende, profe. Estoy viendo lo que anotamos esa clase y sí, ya la sigo mejor. Bien, entonces ya vamos a ver algunos ejercicios de la autoevaluación, cómo debían plantearse. En este ejercicio, no, este no era el de la pureza, es este.
En la descomposición térmica del nitrito de amonio, que es esta sal, se forma agua y nitrógeno. Si se descomponen 10 gramos de la sal con una pureza del 80%, calcular la masa de agua formada y cuál sería el rendimiento de la reacción si se obtienen 2 litros de nitrógeno. Acá aparece el concepto de pureza. Pureza vendría a ser, digamos, la mayoría de los reactivos, de las drogas que se conocen en un laboratorio, suelen tener lo que se denominan las impurezas, ¿no es cierto? Es decir, no son 100% puros, es decir, no son 100%, en este caso, el nitrito de amonio, no es 100% esta sustancia, sino que tiene adherido, porque por alguna razón no se puede obtenerlo tampoco con el 100% de pureza, entonces tiene adherido a su masa algunos otros elementos que no son la sal y que se denominan impurezas y que no reaccionan porque no son sal. Por ejemplo, si les pongo esta gráfica, a lo mejor se puede entender, ¿no es cierto? En este caso tengo la reacción de dos sales, donde vemos que acá tiene carbonato de sodio, donde lo gris de esa muestra que tomaron de esa droga, lo gris es el carbonato de sodio y el resto son impurezas que trae consigo. Entonces, cuando reacciona con cualquier otro reactivo, como en este caso otra sal, ¿qué va a pasar? Lo que va a reaccionar es el carbonato de sodio, no las impurezas. Por lo tanto, las impurezas quedan como estaban acá. Pero al estar acá presente en esta masa, del total que pese, un porcentaje no es lo que va a reaccionar. Y a eso es lo que le llaman impurezas. Generalmente se da el grado de pureza. Es decir, cuando digo, como en este ejemplo, que tiene 80% de pureza, quiere decir que de esos 10 gramos, ¿cuántos son de sal, verdaderamente? 8. 8 gramos, exactamente. Es decir, 8 gramos son nitrito de amonio. 2 gramos son otras sustancias que no van a intervenir en la reacción porque no son la sal que buscamos. Entonces, cuando planteamos esta ecuación, decimos tenemos, vamos a plantear un problema, ¿no es cierto? Bien. Tengo nitrito de amonio, que me va a formar nitrógeno y agua, ¿verdad? Eso me dice el planteo del problema. Primero igual a agua. ¿Cómo estamos con la cantidad de estequiométricas? Dos en el agua. 2 en el agua. Con el agua, perfecto. ¿Y Y ahí qué? estamos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo, profe? Y con eso estaría. Exactamente. Sería, digamos, igualada ya. Claro. Entonces con un mol de sal voy a obtener un mol de nitrógeno y 2 moles de agua. El punto de vista de la masa serían, nitrito de amonio tiene 64 total. ¿cuánto es el total? 64 la masa total. El gramo. Puede ser 28 más 4 más 32. 24, exactamente. O sea que esto es lo estequiométrico, 64, esto es mi receta. Con 64 gramos tengo 28 gramos y 36 gramos, ¿verdad? Hasta ahí está. Mi problema dice que va a colocar 10 gramos de sal
al 80%. Y bueno, después de calcular el rendimiento, en el punto A, ¿cuánto se forma de agua? Masa de agua. Y si se forman 2 litros, rendimiento. ¿No? Una cosa es esta, ¿sí? Es decir, cuando tengo pureza, ¿qué tengo que ver? De acá, saber cuánto realmente va a reaccionar. Es decir, van a reaccionar 8 gramos. Esos 2 gramos quedarán acá, ¿sí? En el final. Entonces los cálculos los voy a hacer con estos 8 gramos. ¿Cómo hago estos cálculos? Si 10 gramos son el 100% de la muestra, 80% de esta muestra son 8 gramos de sal. ¿Sí? Entonces, si con 64 gramos de sal obtengo 36 gramos de agua, con 8 obtendré, ¿Puedo dejar la cámara un poquito, profe? voy a obtener X, ¿sí? Ahí está. Sí, ahí está. Bien. Eso me va a determinar el punto A. Y quisiera saber el rendimiento teórico del nitrógeno, de cuánto se obtiene, tendrían que calcularlo exactamente con lo mismo. Nada más que como el nitrógeno está en estado gaseoso, en vez de usar la masa, puedo utilizar los 22,4 litros. ¿Mm? El volumen que ocupa un mol. Entonces, yo puedo decir, si con 64 gramos de sal se producen 22,4 litros, con los 8 gramos de sal, ¿cuántos litros se van a producir? 2,8 litros. 2,8 litros. Bien. Este es el rendimiento teórico. Esto sería el 100%. Si todo el reactivo se transformara en producto. ¿Mm? Entonces, ¿y cuál es el real? Este que se formó, que dice que se forman 2 litros. Entonces, ¿cómo hago para sacar? Puedo utilizar esa fórmula para sacar un porcentaje y digo que es rendimiento real sobre rendimiento teórico por 100. Rendimiento real son 2 litros, rendimiento teórico 2,8 por 100 me da. ¿Qué rendimiento? 71,42%. ¿Cuánto? 71,42%. Es lo que me dio a mí, obviamente. No sé cuánto lo darán a los chicos. Me dio No sé, a ver, ¿alguien más? Yo 0,71. estoy No, perdón, perdón, me dio- no, sí, no, multipliqué, disculpa. A mí también me dio 71,42%. Ah, por 100. Este resultado es lo mismo que plantearon el 3. Planteo 2,8 litros es el 100%. ¿Sí? Es el 100% de la reacción. Los 2 litros es el producto de qué porcentaje de la reacción. Es exactamente lo mismo que esto, ¿no? Numéricamente, 2% dividido 2,8. Pero la puedo plantear, o sea, yo siempre les enseño a plantear porque las fórmulas a veces me olvido y no sé si el teórico es real arriba del, ¿sí? Entonces, más fácil es entenderlo así. El teórico sería el rendimiento al 100%. Lo que me da, ¿qué rendimiento tiene? ¿Se entiende? Es decir, como en este caso tengo pureza y tengo... Primero tengo que saber cuánto va a ser el reactivo disponible, ¿sí? Según su pureza. Y con ese voy a hacer, no deja de ser la pureza también
un limitante en la reacción. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque depende de la cantidad real que haya, lo que se me va a formar. Pero a su vez, en este caso, se ha formado menos de lo teórico. Entonces, por alguna razón, no todo, los 8 gramos se han convertido en nitrógeno y agua. Hay un rendimiento, sino que el 71% se ha convertido. ¿Se entiende? Si yo hubiera partido de los 10 gramos, me hubiera dado bastante distinta la cosa, sin pensar en esa pureza. Veamos este de rendimiento. Dice, se tratan, vamos a calcular el rendimiento y vamos a buscar otro de pureza para poder trabajar con pureza también. Se tratan 5 gramos de granallas de zinc al 78% con ácido clorhídrico. Calcula el rendimiento de la reacción si se obtuvieran, por un lado, 7,91 gramos de sal o 7,4. Dice, granallas de zinc que reaccionan con ácido clorhídrico. ¿Qué se produce? Vamos a escribir la reacción. Si zinc en granaditas sería pequeños pedazos. Zinc con ácido clorhídrico que van a formar cloruro de zinc, ¿sí?, más hidrógeno. Y se libera. Dice, tiene rendimiento y tiene pureza también. Si dice 5 gramos de granallas de zinc al 78%, más allá de los valores estequiométricos, 5 gramos al 78%, quiere decir que de esos 5 gramos, el 78% es zinc verdaderamente. Entonces, tengo que hacer primero ese cálculo. ¿Se entiende? Me acuerdo de sí. Más, sí. Tengo un error este ejercicio, pero no me acuerdo si lo corregí o no acá. Estoy buscando, porque esto lo resolvimos ya con los chicos de civil. Y no me acuerdo. ¿Están haciendo? ¿Están haciendo? Sí, Sí, profe. profe. Ejemplo acá. ¿Qué más tienen? ¿Sí? ¿Está igualada esta? No, profe. Voy a empezar por ahí.
¿Qué le falta? ¿A quién le falta? El Un 2 al ácido. coeficiente. 2 al ácido. 25,4 gramos y acá tenemos 25,36,5 por 2, 73. 31 más 25. ¿Cuánto sería el 78% de 5 gramos? 3,9, profe. 3,9, profe. 3,9. Entonces tenemos 3,9 gramos. Sería lo que vaya a hacer. ¿Cuánto me va a producir de quién es el que quiere? De sal. Lógicamente. Con 65 produce 136,4 gramos. Con 3,9. ¿Cuánto da eso? Rendimiento teórico. $106,4 me da a mí, profe. ¿Cuánto? 106,4. Me suena como mucho, fíjate. Si con 8,13, profe, me da. 8,13. Sí, sí, 8,13 va. Claro. Fíjate numéricamente que 3,9 es Ah, claro, sí, yo lo planteé 10 mal, veces profe. menos y encima la mitad. ¿Cuánto es? ¿8? 8,13. 8,13. ¿Qué alto? Sí. Uno no ha estado mal de esto. No los A mí dos. también me dio 8,13, profe. Entonces ninguno de esos valores están bien. Pero el otro día cuando calculamos uno solo se salía del rango. Ah, está bien, 8,13 es el 100%. Yo ya estoy de variando. Disculpen. Este sería el rendimiento teórico, ¿no es cierto? Pero en realidad hizo una vez y le dio 7,91. Volvió a hacer la reacción y le dio 7,4. Entonces, ¿qué rendimiento tuvo en cada caso? ¿Mm? En el A, ¿cuál fue el rendimiento? En el B, ¿cuál fue el rendimiento? Este es el rendimiento teórico, es el 100% de la reacción. Es decir, si la reacción fuera al 100%, estos 3,9 se convirtieran todo se convirtiera todo en producto, pero no es así. Primero me da 91. ¿Cuánto dan? 91,02 me da el primero. Bien, digamos que 91 estaría bien. ¿El segundo? Menos. ¿Cuánto daría B? A ver otra voz, que no sea la de Neri. Profe, a mí el A me dio 97,2. Sí, profe, a mí también. Y el Sí, segundo, profe. 91,2. Es el segundo Ah, que bien. dicté. 91 es este y este 97. ¿Así Sí. es? Bien. Bueno, sí, a ver si el planteo es 8,13 gramos para el A. Significa una reacción al 100%, 7,91.
esperan ese porcentaje, y eso les da 97%. Y para el otro, cambiamos acá 7,4. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí, profe. ¿Me entendieron? Sí. Bien. Yo lo En que aún el no entiendo es examen, lo de pureza. Eso es lo que no entiendo todavía. Lo de rendimiento lo tengo bastante claro. suponte que vos tengas, igual pasaría si yo quiero hacer alguna comida, ¿no? Y estoy agregando dentro de esos ingredientes, ¿no? Viene mezclado con el ingrediente que yo quiero, alguna cosa que no se va a transformar, me va a quedar ahí. Es pensar que lo que conoces como reactivos o drogas que están en el laboratorio, ¿m? No son 100% el material, ¿eh? que, que dice ser, no es 100% porque es casi imposible obtener productos en general en la naturaleza. Todos los minerales, todos los metales están en los minerales, ¿no? De ahí se extraen de los minerales. Y cuando extraen del mineral, por más perfecta que sea la técnica para extraerlo al metal, siempre quedan restos de otros minerales mezclados con el metal, ¿sí? No lo pueden sacar. Entonces, de eso que queda, no es justamente metal, como en este caso zinc. Suponte que traiga zinc. Cuando lo envasan, te advierten, dice, este zinc es el 78%, es decir, que cada granallita de zinc, que es como una pastilla, como un M&M, ¿no es cierto? Es una granalla de zinc, tiene dentro un 22% de impureza, es decir, 22% de esto no es zinc. Pero, por ejemplo, ¿cómo sacaría, o sea, con qué, cómo lo sacaría eh, Y cuántos así, gramos serían? y Es que no esto, lo puedo ver ahí. Creo que se ve mal o yo estoy viendo mal por eso. de 5 gramos que tenés de granada de zinc, ¿sí? Eso es, vamos a hacerlo al revés. Si fuera 100% zinc, ¿sí? Serían 5 gramos de zinc. Pero tengo 78% de zinc, por lo tanto de zinc tengo 3,9 gramos. Es decir, ese porcentaje de pureza que te da, y por eso se dice porcentaje de pureza. Yo estoy seguro que el 78% es zinc. El resto no sé, son otras cosas. Y es lo que va a intervenir en la reacción. Por eso tengo que calcularlo con eso. ¿Mm? Este Claro, sí, sí. clorhídrico no va a reaccionar con este 22%. Entonces lo tengo que descartar en el cálculo. Sí, Porque si sí, no voy lo a, entiendo. voy a estar haciendo un cálculo mucho más No sabía irreal. cómo plantearlo realmente. O sea, como que yo entendía bien el concepto de lo que usted había Ajá. explicado, incluso la anterior clase, pero no sabía cómo plantearlo. Y Porque bueno, recién no lo podía ver muy bien. ahora lo entendés. En Sí, sí. en la, ¿cómo se llama? Lo que tenían que presentar, a ver, estoy viendo si la tengo acá, en la autoevaluación, tenían un problema eh, que era al revés de lo que uno está acostumbrado. Teníamos que partir, ese, si quiere ahora lo resolvemos, partíamos parte desde el producto hacia atrás. Es el último de los, sí, yo creo que la había descargado la evaluación.
ver, la veo. A ver si lo encuentro. En la autoevaluación en Word, ¿no es cierto? Debe ser en Word. ¿Ustedes tienen a mano la autoevaluación? Sí, profe, por. No, para que veamos ese problema, el enunciado vería del problema de el último. Plantea, La fábrica. sí, Sí, ahí se lo dicto. es el número 12, Sí, el 2. que quiere formar sulfato de calcio, 7.800 kilos de sulfato de calcio. Quiere saber cuánto sulfúrico le va a poner. Ahí ya tiene un error la autoevaluación que pide volumen, y volumen no podemos calcular si no tenemos la densidad. Así que por pronto ese no, por lo menos la masa tendrían que plantear, ¿sí? Ese fue un error que yo lo advertí después de haberlo resuelto en la autoevaluación. Ahí plantea, ¿puedes leer la consigna, por favor? Sí, profe. Una planta industrial que necesita producir 7.800 kilogramos de sulfato de calcio. Para ello dispone de suficiente cantidad de las dos materias primas necesarias, carbonato de calcio y ácido sulfúrico. El carbonato de calcio se encuentra en un estado puro y el ácido sulfúrico posee una pureza del 90%. Si se puede saber que el rendimiento de la reacción es de un 84%, ¿qué volumen de ácido sulfúrico debe colocarse para asegurar la producción mencionada? La ecuación que se representa al proceso es, Sí, carbonato de calcio más ácido sulfúrico, que me da sulfato de calcio más ácido carbónico. Bien. exactamente, Y esa reacción es mol a mol, ¿sí? El problema es obtener 7.800 kilos de la sal. Ya con un rendimiento te dice cuánto es el rendimiento. El rendimiento es del 90%, es decir, que se lo obtuvo al 90%. Pero para que esto se obtenga al 90%, obviamente que acá tengo que colocar el 100% de los reactivos. ¿Mm? Y para poder hacer ese cálculo, lo que tengo que hacer es ver cuánto hubiera sido el rendimiento teórico. Para calcular el rendimiento teórico, voy a hacer el cálculo al revés de lo que estábamos acostumbrados, ¿sí? Es decir, yo siempre tengo que calcular el rendimiento, ahora tengo que determinar, gracias por quien transcribió ahí el enunciado. Bien, gracias. Ahora lo que tengo que hacer es calcular al revés. Es decir, estos 7.800 kilos son el producto de una reacción al 90%. Al 100% de la reacción, ¿cuánto se hubiera producido? Yo obtengo una producción al 100%, que según mis cálculos era de algo así. ¿Sí? ¿Para qué me interesa sacar esto? Porque teóricamente yo tengo que poner acá los valores que me hubieran producido esta cantidad, la teórica. Entonces hago un proceso al revés, pero necesito los datos estequiométricos. Estos
son 100 gramos, estos son 98 gramos, y la sal pesa 136. Bueno. Con eso, ¿puedo trabajar en kilos o puedo trabajar en gramos? Eso es arbitrario para cada uno. ¿Se entiende hasta acá, no es cierto? ¿Cómo tengo Sí, que hacer profe. para ir al revés? Entonces, también puedo hacerlo. Sí, bueno, ya vamos a ver esa batalla. 136, no sé dónde escribir que se vea. 136 gramos de sal, se producen con 98 de sulfúrico. Esta cantidad, vamos a ponerlo en gramos. De sal. ¿Cuánto ácido va a necesitar? No, perdón, no es al 90%, el rendimiento es al 84%. ¿Por qué no me han dicho eso? La pureza del 90%. Entonces, volviendo. ¿Cuánto dice? 84%. Esto lo produciría el 84%. Al 100% se produciría ese valor que había puesto yo acá. Y ahora viene el planteo. 136 gramos se producen con 98 gramos de sulfuro. Estos 9.286 gramos. ¿En cuánto? Díganme ustedes cuánto da. 6.691, profe. 6.691 gramos. Kilos. ¿Verdad? Porque si no gramos, esto ya está puesto en kilos. ¿Verdad? Sí, profe. O gramos. A ver el resto. ¿Son 6.691 kilos o gramos? Kilos, profe. Ya lo pasé Kilos, aquí. profe. Kilos, profe. Kilos. Bien. 6.691 kilos. Pero este sulfúrico no es al 100%, es al 90%. Es decir, que si esta cantidad me produjo al 84% de rendimiento, esta cantidad de sal, tuve que poner de ese reactivo un 10% más, porque el 10% es impureza. Entonces, a esto le tengo que calcular el 10% más y me da que tengo que colocar 7.435 kilos. De estos 7.435 kilos que saco del reactivo al 90%, solamente reaccionan esta cantidad y como el rendimiento es al 84%, se produce esta cantidad. Es
el proceso al revés de lo que estábamos haciendo. ¿Se entiende? Es decir, en definitiva, la cantidad de sulfúrico tiene que contener un 10% más. ¿Por qué? Porque en realidad ahí estoy haciendo el cálculo de lo real de que ha reaccionado el sulfúrico, pero está en el 90% de ese reactivo. Ustedes recuerden que acá yo estoy haciendo un cálculo teórico basándome en datos reales, es decir, datos reales de que ese reactivo tiene esa pureza, el 90%. ¿Sí? Y lo real es que quiero obtener esta cantidad. Si yo tuviera la densidad del sulfúrico, que va a estar en el frasco, que sabe ser más o menos 1,2, puedo sacar qué volumen debería colocar, porque viene líquido, no sólido. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No, Por profe. mi parte, no, No, profe. profe. No, profe. ¿Cómo, Darío? Que no, profe, ninguna duda. Ah, bien. Entonces, si se entiende este concepto, podemos resolver solo un ejercicio, ¿no? Como para ir cerrando el tema. Veamos. ¿Cuál? Profe, no importa si da un margen de error pequeño, ahí cuando le sumo el 10%. Ahí me dio 7.360 cuando le sumé el 10%. ¿Por qué ese error? Alguno de los dos hizo mal el cálculo. O vos o yo. Porque Creo que el planteo sería 6.691 kilos es el 90%. 100% será esto. ¿Este mismo cálculo tenías vos? sí. Bueno, capaz que yo lo haya hecho mal. Porque ustedes están- A mí me dio Ah. 7.434. A mí también, 7.434,444. Yo muchos redondeé, como se dan 7.435. A mí también me dio ese, Entonces profe. Me dio error lo mío mismo que nomás. usted, profe. Sí. Te equivocaste cuando apretaste. Pero ese era un error, digamos, grande para el cálculo, porque es un error numérico. Te puede dar un error cuando uno aproxima, que te dé 7.430, ¿no? Pero no 7.000, ¿cuánto me has hecho? 7.300, algo así. 7.360 había dicho. Claro, ese número ya es un error puede haber error 30, 34, 35, 36, pero no 300. ¿Mm? Pero bueno, también uno puede entender que es un error calculadora. Si el planteo está bien, que está bien el ejercicio, y tenemos algún puntito, pues, está bien. Vamos a hacer solo. Profe, una pregunta. Sí. ¿La parte práctica en el teórico del sábado va a ser como el primer examen de responder múltiples opciones o hay que hacer algún desarrollo? Es múltiple opciones, pero usted lo tiene que justificar. En su punto, yo te doy este ejercicio y te doy el resultado. Te doy varios resultados y tú me digas cuál es el correcto. Para saber cuál es el correcto, lo tenés que resolver al ejercicio. ¿Sí? Vos lo resolves, le sacan una foto como la teoría y nos envían las fotos. Nosotros corregimos esos resultados de elección a partir de la resolución. Los ejercicios que no tienen resolución no son válidas las respuestas. ¿Entiendes? Sí, ¿Y las profe. fotos, profe, a Gracias. quién se las tenemos que mandar o se las suben en el campus? No, la foto, ustedes me la mandan a mí, generalmente les ponemos ahí el
celular y lo mandan por WhatsApp, sacan una foto y lo mandan por WhatsApp, porque muchas veces lo que pasa es que por el campus las fotos se vuelven medio pesadas para enviar. Entonces ya hemos decidido que directamente, que todo depende de cómo, de la letra y todo, la cantidad de hojas, y por eso les hace pesado y engorroso, así que directamente nos mandan a nosotros. Ah, bien, perfecto, profe. ¿Me podría pasar su número? Porque no lo tengo yo. Bueno, ya lo vamos a pasar ese día, porque si no vamos a, ese día vamos a empezar a preguntar todo lo mismo. Y ese Ah, día, bien, no hay problema. si ustedes están en el examen, ahí lo van a tener el teléfono. Pero es así. Había un ejercicio que tenía opciones y que estaban mal en la guía. ¿Cuál era? El 10, profe. El 10. Bueno, así sería un ejercicio como el 10. ¿Sí? Que le da las opciones y usted al resolver. Sí, el 9, el 10. Pero ese estaba bien. Había uno que tenía errores de... Pedía... Bueno, vamos a resolver este mientras yo busco ese otro. Este. Partiendo de esa reacción, si se hace reaccionar 2,5 moles de ácido con 128 gramos de cobre al 91%, calcular reactivo en exceso y la masa que queda sin reaccionar. El volumen de dióxido desprendido en condiciones normales de presión y temperatura. Y los moles de agua. Acá, formadas. No tiene rendimiento, tiene solo pureza. Solito lo resuelve. El 10 de la autoevaluación te refería, el que estaba mal, sí es. Así van a ser.
Primero que termine, me pone los resultados ahí, vamos a corroborar si está bien. Con otro, con el segundo que lo plantee. ¿Cómo vamos? Ay, perdón. Disculpe. Ahí está.
Profe, cuando dice ahí al 91% se hace reaccionar 2,5 de ácido con 128, ¿se refiere al 91% de el rendimiento o la pureza del cobre? No, es la pureza. Porque dice con 128 gramos de cobre al 91%. Es decir, si bien no está especificada la pureza, porque si fuera rendimiento te tendría que decir del producto, no del reactivo. Tienes razón, Sí, gracias. puede ser una interpretación, sí, pero no, se refiere acá en este caso a la pureza. ¿Listo? ¿Hay alguna respuesta ya? A mí me dio que el cobre queda en exceso. Ajá. Y que O sea que el reactivo limitante sería el cobre. el ácido. ¿Están de acuerdo? ¿Así es? ¿El ácido es el reactivo limitante? Sí, profe. Sí, me dio lo mismo. A mí Bien, también. bien.
¿Y con qué calcularon? ¿Con los 128 gramos o con el 91% de 128? Con el 91 de 128. Bien. Está bien. Entonces, mejor, tengan cuidado con eso, ¿no? Aunque el ácido le iba a dar, está bien. Lo del ácido está. ¿Cuánto de dióxido se desprende? El volumen del dióxido me dio 14 a mi profe, no sé si es. Ajá, a ver, ¿el resto? ¿Ninguno hizo el cálculo todavía? No, profe, disculpe, no entendí cómo hacer el cálculo. Y con el limitante. ¿Mm? Para ese cálculo tienes el limitante. En este caso, como les decía, cuando a mí me dé los dos reactivos, voy a tener que determinar quién es el que limita la reacción. ¿Mm? En las condiciones en las que sea. Aunque esté con pureza, sin pureza. Mm, más agua. Sí, no, no hace falta porque está el azúcar. Entonces, planteo, tengo, ¿cuánto es la masa del ácido nítrico? Primero, igual es. ¿Cómo sería la igualdad de? ¿Mm? A ver, díganme ustedes, ya lo han hecho, está ahí. Puede ser que Puede ser sea que 4 para el ácido nítrico. 4, ¿qué más? 2 por el agua. ¿Qué más? Y el 2 para el dióxido de 2. nitrógeno. ¿Están todos de acuerdo? ¿Es así? Sí, yo lo tengo así. Bueno, y acá tengo 128. Entonces, cada uno de estos pesa 63. Mal no me acuerdo. ¿Cuánto es la masa estequiométrica? ¿Cuántos son estos 4 moles? 252 gramos. ¿Y acá? 187,5. No, hay profe, ahí es 36. Es un mol de cobre. ¿Cuánto pesa? 63,5. 23,5. Ese es otro de los valores que tenemos que tomar con 5. Bien. Pide volumen de dióxido de desprendido. Bueno, ustedes me interesa con eso, no con esto, sino acá. Vamos a calcular volumen de dióxido. ¿Qué volumen de dióxido se desprende? Estequiométricamente. 22,4. No, son 2 moles. Acuérdense que 22,4 es por cada mol. Entonces, en realidad acá tengo 44,8 litros. Para sacar quién es el reactivo limitante, aquí lo que me conviene es pasar esto a gramos, ¿no es cierto? ¿Cuántos serían estos 2,5 moles en gramos? Disculpe que esté jodido. Lo tenía hecho en el pizarrón.
157,5. 157,5. Bien. Reactivo limitante, planteamos 157,5 dividido por 52. Y acá el planteo es con el 91%. O sea, son 116, hay algo, ¿no? Como 40. 4. 116,4 dividido 63,5. A pesar de esto, me da esto como reactivo limitante. Pero ojo, tengan cuidado que puede suceder que si yo calculo con este, me salga otra cosa. Entonces, hay que trabajar con la masa como porcentaje. Bueno, después calcularán cuánto me queda eso. Acá lo que me interesa es el volumen de dióxido de desprendido. Según el problema, estequiométricamente, por cada 252 gramos de ácido nítrico, que es el reactivo limitante, por eso voy a calcular con él, se desprenden 44,8 litros de dióxido. Pero yo ¿cuánto tengo? 157,5 gramos. O sea, los 2,5 monos. ¿Cuánto se va a desprender? Entonces, 28 ¿cuánto me da? litros. 28. 108. No, 18. ¿Cuánto? 28. 28. Número con 28 litros. Esto es lo que se va a desprender. Teóricamente, si hubiera un rendimiento, por ejemplo, si dijera se desprendieron 20, ¿cuánto sería el rendimiento de reacción? En igual de 28 se desprendieron 20 litros. 28 litros sería el 100%. Los 20 litros serían esto. Esto lo acabo de agregar, ¿no? $71,4, profe. Bien, perfecto. Curiosamente igual que el número anterior. Esto lo agregué yo ahora, ¿no? No estaba en el programa. Los moles de agua formada también lo voy a hacer. Yo puedo trabajar así, cruzando unidades, pero siempre tratando de mantener las mismas unidades por columna, ¿no? Si acá estoy empezando con masa, tengo que seguir con masa. No puedo pasar de masa a litros. Entonces es más fácil calcular. Por eso la cantidad de moles formados de agua lo puedo sacar directamente de plantear con 4 moles de ácido que forman 2 moles de agua. Con los 2,5 moles se formarán estos. 1,25 moles. Muy bien, el que lo hizo solo ya está listo para rendir, por lo menos, sabe cómo plantearlo. Y al que no, lo primero que tiene que pensar es que para hacer los cálculos tengo que saber quién es el reactivo limitante, ¿sí? Entonces, a partir de ahí voy a hacer los cálculos. Entonces, lo del rendimiento viene agregado después. Después que hago los cálculos teóricos, voy a sacar el rendimiento si es que me lo pide. Si el problema me lo pide. Bueno, ya estamos casi en la hora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna duda? Sobre el parcial, tenía una duda yo. Diga, ¿cuál es su duda? Porque no sé si lo habrán dicho ya, pero ¿cómo iba a ser más o menos la modalidad del parcial? Si iba a ser como en el cursillo o algo así. O por ejemplo, si en la práctica debíamos enviar fotos de lo que hacíamos. Lo acabo de decir, hace rato tu compañero me Sí, preguntó. sí, es que me había salido y después volví. por eso. Bueno. Sí, hay que resolverlo los ejercicios, por eso pueden tener opciones como el ejercicio 10 de la
autoevaluación donde tenían para elegir el resultado. Así es. Suponte acá, yo te podría haber puesto 4 opciones de resultado y vos tenés que elegir cuál es. Pero lo tenés que justificar, es decir, lo tenés que resolver en una hoja a la que le vas a poner el nombre y ahí vas a resolver los problemas. Le vas a sacar una foto y nos vas a enviar, en este caso a mí, le vas a enviar la parte práctica. Y al profe le mandará la teórica, pero el profe generalmente como hay que escribir solamente, es mucho más fácil en un Word. En cambio de la práctica, como tiene que resolver el ejercicio, es más fácil hacerlo en el papel. Entonces lo resuelven en el papel, le sacan una foto y me la mandan al teléfono. ¿Mm? Claro, Todos sí, los sí. ejercicios tienen que tener su justificación en la resolución. Si no vienen con la resolución, no valen. Así de simple. O sea, por más que la opción esté correcta, pero si no está resuelto, no se suma a ese punto. Ok. Gracias. Así que tienen que estar preparados con una buena lapicera, papel y la calculadora para resolver. Entonces, profe, sería que cada ingeniería le manda a su profesor de práctica, ¿verdad? Sí, y sí, para que tengamos ya cada una los ejercicios correspondientes. ¿Mm? Entonces, Profe, ¿podría pasar su número? Porque yo no yo creo le que voy a tenga. pasar en el día del examen. Ah, bueno, Lo listo. que voy a hacer, voy a pasar el número. Lo que ustedes por ahí, para saber los resultados, por ahí saben, tienen una idea de función de si han encontrado la opción, obviamente, ¿no? Cuánto puede salir, pero después enviaremos las notas por el campus, una vez que los corrijamos. ¿Alguna duda más respecto del parcial? Así que bueno, cualquier otra cosa, bueno, o le están preguntando al profe en la teoría, que todavía van a tener un día más de teoría, o ya nos estaríamos viendo el sábado. Lo primero que vamos a hacer, yo voy a colocar en mi pizarra el teléfono, para que cualquiera lo vea. ¿Mm? Bien grande. El sábado es a las 9 de la mañana, profe. A las 9 de la mañana. Empezamos por la teoría, como siempre, es decir, a las 9 empiezan con teoría, resuelven la teoría, envían el examen, a las 10 seguimos con la práctica. ¿Sí? Dura un poco más que el parcial primero, porque el parcial primero solamente tenían que elegir, no tienen que justificar, pero ya casi. Así que estudien mucho y espero que les vaya muy bien. Bueno, entonces nos Bueno, gracias, Listo, profe. profe. próximo lunes con tema nuevo. Ok, profe. Bueno, chicos. Chao. Chao, Gracias, chao. profe. Hasta luego. Yo, profe, Dale. cuídese. Nos vemos, profe. Igualmente, cuídense ustedes. Profe, una pregunta antes que termine. Emilio. Sobre el tema de teoría, no hay, solamente se puede sacar los libros, no hay nada más. Y los apuntitos que le va dando el profe, las clases del profe. Ah, ok. Él en las Gracias, clases profe. a veces presenta algún material, si no, vaya a las clases. Sí, sí. Ok, profe, gracias.